Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Tejiendo Infancias, de este podcast que iniciamos este año. Y en esta ocasión vamos a estar con Mariana Herrera, que ella es psicóloga, es terapeuta gestáltica y bueno, tiene muchísimo recorrido en acompañamiento a una temática que hoy vamos a abordar juntas, que es el duelo. Así que, bueno, Mari, gracias primero por aceptar la invitación, porque es un placer y sé que implica tiempo y, bueno, todo lo que implica organizativamente. Eso primero, agradecerte. Y también contarle a la gente que nos escucha que Mariana también es dula, está especializada en duelo gestacional y perinatal, es consteladora familiar, formadora en duelo gestacional y perinatal y docente de cursos y jornadas de formación profesional. Así que bueno, Mari, gracias por estar acá. Hola Nati, hola a todos los que nos escuchen y gracias por esta invitación. Siempre es un placer compartir con vos y acercar un poco, ¿no? Esta temática, abrir esta ventanita para compartir. Así que, bueno, reagradecida. No, no, a vos, Gracias. a vos. Bueno, la idea siempre en este podcast y en este espacio es ofrecer y acompañar a los adultos herramientas eh, que le permiten acompañar de una mejor manera a las infancias, ¿no? Porque a veces hay cosas que no sabemos cómo abordarlas, no sabemos cómo temas que nos resultan complejos, cómo tratarlos, y bueno, por ahí teniéndole palabra y sabiendo de alguien que se especializa en eso, por ahí nos resulte más fácil transitar estas situaciones que forman parte de la vida, como es las situaciones de duelo, ¿no? Ujú, tal cual. Y sobre todo que en torno al duelo, y si miramos, porque duelos hay muchos duelos, ¿no? De pronto una mudanza puede traer aparejado un duelo, una relación que termina, así sea en las infancias con un amiguito que se cambió de escuela, también traen aparejados duelos, vivimos constantemente, pero sobre todo el duelo por la muerte de un ser querido es una situación que está como también cargada de mitos, ¿no? Y de tabúes, y eso genera miedos. Entonces, a veces por temor dejamos de hacer cosas que al final acompañan y hacen bien. Entonces, eso es como algo que es importante dentro de esta temática. Y Ujú. que hace necesario, ¿no? Como el poner en la mesa y poder como problematizarlo de nuevo al tema, ¿no? Por echar luz desde otro lugar, ¿no? Eso me parece Tal cual. interesante. Nos cuesta, yo creo que sigue siendo culturalmente, ¿no? Como es algo que nos Ujú. genera esta paralización, tendencia, bueno, no sé cómo hacer, cómo decirle, entonces prefiero no decir nada, ¿no? Como hasta ocultar información para evitar el dolor, siempre es desde un lugar de amor, que por ahí un padre o una madre lo hace, pero también es importante, bueno, ver cómo los podríamos acompañar o qué herramientas son las más adecuadas para acompañar a un niño. ¿Qué te parece a vos en relación a eso, Mari? Por ahí lo que me parece como importante, Nati, como de base, saber que el duelo es un proceso, ¿no? Como ir como al principio, ¿no? De hablar de lo que es duelo. El duelo es un proceso de adaptación. Entonces ya ahí creo que hay un aspecto tranquilizador que tiene que ver con que es un proceso que va a empezar y que va a terminar, ¿no? Como papás quizá mirando a un niño, nuestro hijo, que tenemos ahí como delante el duelo por la muerte del abuelito, ¿no? Murió mi papá y mi hijo tiene también que hacer este duelo. A veces la sensación de que vamos a entrar en una tristeza profunda, en una angustia profunda y que de ahí no vamos a salir más, o que si tocamos ese lugar tan profundo nos vamos a quedar ahí para siempre. Creo que también es un aspecto que hace que no querramos entrar ahí, ¿no? O que no, mejor no, porque esto parece peligroso o se nos acaba la alegría para siempre, ¿no? Para siempre. Entonces, saber que el duelo es un proceso, que en la medida que uno se lo permite vivir,
tanto como adulto como niño, va a ser intenso, va a necesitar ese proceso, espacio, tiempo, ¿no? Como una retirada del mundo, de algunas cuestiones, pero que termina, que llega un momento, y cuanto uno más se permite vivir el duelo, más rápido llega ese momento en el que vuelve la alegría, vuelve la motivación, vuelve la esperanza y que la vida continúa fortalecida para cada uno, ¿no? Entonces esto me parece interesante ya saber que es como, me voy a tirar me voy a meter a nadar en una pileta, que estoy acá en el borde y veo el otro borde donde voy a tocar. No es que me voy a lanzar en un océano Ujú. a, a nadar ahí, ¿no? Que veo el horizonte y todo es agua, ¿no? Entonces, esto en primera instancia. Y, y después saber que los niños también viven un duelo, porque a veces creemos que porque son chiquitos no entienden, porque los vemos en su mundo de fantasía, en sus juegos, y creemos que no se dan cuenta, que no entienden, que no les va a pasar nada en esto emocionalmente, que no sé, o como al abuelito no lo veían tan seguido, o ciertas cosas, creemos que están exentos de ese amor primero y del dolor, porque las dos cosas son juntas, ¿no? Cuando hay dolor en un duelo es porque hay amor. No me va a doler alguien que no me importe, ¿no? Entonces a veces cuando minimizamos la expectativa del duelo, también estamos minimizando el amor que hay en ese vínculo, ¿no? Entonces es saber que los niños viven su duelo, ¿no? Que viven un proceso y que tienen derecho a vivirlo, que tienen derecho a sentirlo, que ellos también necesitan ubicar a este ser querido en su vida de otra manera, ¿no? Entonces a partir de ahí también, bueno, cómo podemos ir dando espacio a eso, ¿no? Cómo poder ir mirando para acompañar. Tal cual, tal cual. Y por ahí Mm, hay algo que yo siempre trato de compartir, que los adultos también acompañar a veces lo hacemos obviamente desde el lugar de adultos y nos olvidamos que por ahí el niño tiene otros modos de expresar y otros modos también de recibir la información. Entonces a veces cuando ponemos mucha palabra, hay que hablar, eso te quería preguntar, ¿qué papel juega para vos el lenguaje en este proceso, ¿no? La palabra, porque a veces yo veo que hay demasiada palabra, ¿sí? Y no siempre hay como esto más gestual, esto más de acompañar desde el cuerpo o desde pequeñas acciones, rituales, que también son formas de acompañar ese proceso, teniendo en cuenta más ese ser que es un niño y que tiene otra forma de transitar esa situación dolorosa. claro, totalmente. Por ahí con más razón en la infancia, Nati, que la adquisición del lenguaje va siendo tan diferente de acuerdo a la edad, ¿no? Ujú. No es lo mismo el lenguaje de un niño de 3 años al de un niño de 7 o al de un niño de 12, ¿no? Entonces, hay algo que el lenguaje hace y que tiene que ver con, en un punto, el adulto puede prestar palabras al niño para que el niño haga ese match entre lo que estoy sintiendo, que no sé qué es, que no sé qué nombre tiene esto, que no sé de qué se trata, y el adulto ahí puede prestar esas palabras, ¿no? Poder decirle al niño, bueno, es que estás triste, tal vez, o porque tal vez estás extrañando al abuelo, ¿no? Yo también lo extraño, y quizá el niño ahí, con esa palabra prestada, con ese lenguaje que el adulto le ofrece, puede entender lo que le pasa. Pero solo a ese nivel es importante la palabra, el lenguaje, el discurso. Si no, ya termina siendo también excesivo, invasivo, porque tampoco los niños necesitan tanta palabra, Bueno, ¿no? Y a veces no la entienden tampoco, ¿no? Es como si los llenamos de palabras y de explicaciones como una catarata, también quedan ahí como bloqueados porque no están pudiendo entender tampoco todos los términos que usamos.
Y acá hay algo que es clave, que es que para el niño todo es literal, ¿no? Y con esa fantasía que tienen, si nosotros le decimos que el abuelito se fue al cielo, el abuelito se fue al cielo, o sea, y para el niño el cielo es un lugar como para nosotros es la Plaza Colón de Córdoba, igual. Entonces, el abuelito está en el cielo, que venga a visitarme, ¿no? Entonces, esta suerte de metáforas y cuestiones que a veces usamos los adultos para hacer más suave las cosas y no hablar de la muerte como muerte, al niño lo confunden. Entonces, es como pocas palabras, las justas, ¿no? Quizá es más sano decir el abuelito murió a decir el abuelito estaba enfermito y se fue al cielo y desde la estrella, no sé qué, ¿no? De 50 palabras en vez de 3, ¿no? Entonces, eh, pocas palabras en un primer momento y a partir de ahí esperar que el niño pregunte. En la medida que ese hijo o ese niño pregunta, entonces vamos poniendo palabras, pero que sea ese niño o niña la que marque el camino que va necesitando, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos ahí expectantes y disponibles para ese proceso. Y Ujú. también algo, Nati, que me parece muy importante y que a veces no lo vemos, es que el niño pequeño, sobre todo hasta los 7 años, que todavía están en esa burbuja tan sutil, ¿no? Y tan en contacto con ese mundo espiritual, a partir de los 7 ya van como más terrenales. El niño percibe todo, el mundo espiritual de los padres, de la familia, percibe el ambiente, las tensiones, lo energético, no se le escapa nada en ese punto. Entonces, nosotros como adultos podemos estar diciéndole un montón de cosas y haciéndonos un poco los superados o lo que está todo bien, yo tengo todo bajo control, y en realidad estar por dentro rotos, que el niño esas palabras no le sirven de nada, no se las va a creer y además va a desconfiar de nosotros. ¿Sí? Porque es como el niño se da cuenta, me está diciendo esto, pero yo sé que no es verdad, ¿no? Que está Sí, pasando otra perciben, cosa. sí, perciben y registran otras de una manera muy distinta al adulto que va desconectándose como de muchas cuestiones más de sensaciones y de registros que realmente ellos están mucho más cercanos a lo propio y al de los referentes más cercanos. Exactamente, y van a responder a lo que ellos perciben, no a lo que nosotros les decimos, si es que lo que les decimos y lo que sentimos no es coherente. Ujú. Si nosotros estamos en esa incoherencia, Claro. el niño se va a quedar con lo que percibe, que sabe que es lo verdadero, ¿no? Ujú. Entonces, en ese punto, ser coherentes. Tal cual, tal cual. Y por ahí pensar, ¿no? Que esto, creyendo que protegemos o cuidamos de esa manera, el no mostrarnos vulnerables, el no mostrarnos tristes, en realidad, primero que genera esa contradicción, porque ellos lo mismo se dan cuenta y lo perciben, y además en realidad nos estamos perdiendo, me parece, como una oportunidad, ¿no? De mostrar que esto es parte de la vida, como un aprendizaje tan importante de que ser vulnerables y que pasen estas situaciones que nos ponen tristes, que nos angustian, que son parte también de procesos que tienen que transitar cualquier humano, ¿no? Como Exacto. no mentirnos ni mentirles a ellos que en realidad estamos perdiendo como una instancia importante de que ellos también pueden, incluso a partir de eso, empezar a expresar, ¿no? O empezar a manifestar esto que por ahí quizá no lo estaban haciendo, porque en el proceso, como vos decías, este tiempo que ellos tienen y esto de esperar a que ellos demanden información es distinto al del adulto. Entonces quizá pasa mucho tiempo y recién preguntan, pase mucho tiempo y recién puedan indagar un poquito más eh, Ujú. pero bueno, esto del cómo nos ven, ¿no? Es como increíble.
Es increíble. Y bueno, y es una invitación para esto que vos decís, Nati, ¿no? Para uno como adulto también permitirse las emociones, permitirse el expresar la tristeza y mostrar que eso está bien. Ujú, Primero vivirlo nosotros como adultos como que es algo que está bien y que los niños puedan ver que eso es parte, ¿no? Que la tristeza es parte y no solo será en este evento, sino que mañana pasará otra cosa que los hará sentir tristes y que también van a poder venir a mostrarlo, a decirlo, podrán venir a llorar, ¿no? Y a buscar ese abrazo. Entonces, habilitar toda esa dimensión tan importante de la humanidad que somos. ujú, ¿No? Eso, y con estos gestos que vos nombrabas recién, ¿no? En esto de menos palabras y más gestos, más cuerpo, más actitudes y pequeños momentos, ¿no? Como yo siempre digo que la naturaleza es una maestra y es un recurso abundante, cotidiano. Entonces murió una plantita del patio, se secó y vamos a observar la plantita y ¿qué le pasó? Se murió. Ah, bueno, veamos el tallito, se quiebra, bueno, ya no está verde, ¿no? Y es como decir, bueno, ese tallito así seco, sin temperatura, ese tallito, bueno, es como este cuerpo físico de la planta muerto. ¿Y cómo es el cuerpo físico? Que ojalá podamos volver a llevar a los niños a los velorios y que puede ser un momento muy hermoso. Tenemos como una cosa de, de no, que los niños no vean el cuerpo, ¿no? Sin vida, que nos aterra, pero podemos hacer de ese momento un momento muy precioso. Si el adulto que acompaña a ese niño está centrado y está pudiendo con el momento, el niño también va a poder, ¿no? Acercarse, observar, ¿no? Bueno, yo por ahí siempre cuento con mis hijas porque son las que tengo más a mano y con quienes voy también viviendo esto de otra forma, ¿no? Y cuando murieron mis abuelas, mis hijas eran más chiquitas, ahora tienen 9 y 12 años, pero tenían 4 o 6 años y han ido al velorio, les he hecho upa, han acariciado a las abuelas, le han puesto dibujos en el cajón, pegados dibujos en el cajón, le hemos, le hemos puesto pétalos de rosa alrededor del cuerpo, la han tocado, ay, está fría, sí, está fría porque está muerta. Nosotros tenemos la cara calentita porque estamos vivos. Es como, mm, y esto de es los procesos, pensaba, ¿no? Como hoy estamos como eh, evitándoles vivir los procesos a los chicos, ¿no? Y se nota en todo. sí, y después tenemos que, siempre comparto porque aprendo con mis hijas, ¿no? Entonces, con ellas nunca me tuve que sentar a explicarles nada ni a hacer nada posterior al velorio, al entierro de mis abuelas, más que las dibujan hermosas y felices en algún dibujo, pero no tuve yo que ayudarlas a procesar nada. Lo procesaron en ese momento, ese día en el que estaba pasando todo. Cuando al niño le quitamos la posibilidad de ir al velorio o de acompañar en el cementerio o de acompañar el ritual de soltar la ceniza si es que ese cuerpo ha sido cremado, eh, después tenemos que sentarnos a crear un ritual para que pueda vivir lo que no vivió. Entonces ahí es esto, la naturaleza, una planta, un bichito del patio que está muerto, bueno, el bichito, ¿cómo lo podemos poner, no? ¿Cómo fue? Preguntan, quieren saber literal cómo fue en el cementerio, cómo lo pusieron en la cajita, diciendo el cajón, cómo era el cajón y cómo hicieron y cómo Ujú. tenemos que contarle y hasta es más difícil para el adulto tener que contar todo eso así, porque los niños lo preguntan así como sin pelo en la lengua, ¿no? Y tenemos que también responder a esa altura.
que los adultos ya no estábamos tan acostumbrados a ese nivel de sinceridad. Entonces, termina siendo más difícil para todos, ¿no? Con un niño fue como poder acompañarlo a hacer este paralelo, así, ¿no? Encontraron una mariposa muerta en el patio y fue a observarla, traerla en una cajita a la casa, tenerla 2 o 3 días la mariposa para ir viendo que no se movía, que le acercaban agüita y no tomaba, ¿no? Como cómo es la muerte. Y después le pusieron a la mariposa en una cajita de fósforo y la enterraron, ¿no? Y es como, bueno, así es, ¿no? El proceso. Pero bueno, se hace necesario cuando no, cuando, como vos decís, Nati, no le pudimos permitir que lo vivan en el aquí y ahora, ¿no? Termina siendo vivido desfasado y ahí empieza como todo un desorden. Y por ahí yo pienso esto de, en general, en este tema mucho más, ¿no? Pero como los adultos a veces necesitamos como evitar o creer que les tenemos que quitar ese dolor, eh, y en realidad ellos lo que necesitan son adultos que atraviesen con ellos o que caminen junto a ellos ese dolor, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Apoyándonos mutuamente, porque digo esto de estar triste en ese momento como adultos, así como nosotros somos su refugio, en un momento así en el que uno pierde a alguien significativo, también ellos pueden ser nuestro refugio, ¿no? Como, sí, sí. Totalmente, en ese compartir, ¿no? En ese compartir, en ese abrazo, de pronto, si yo adulta estoy llorando porque estoy extrañando y de pronto mi hijo se va a dar cuenta, se va a acercar a preguntarme porque tienen las antenitas, Mm, mamá está llorando, ¿qué te pasa, no? Bueno, es que lo extraño al abuelo o es que lo extraño a tal persona que murió, ¿no? Y probablemente ellos también en ese momento se pongan sensibles y venga el abrazo y venga recordar algo, una anécdota de esa persona, ¿no? Ay, qué nos diría hoy en este momento el abuelo si estuviera acá? Y ya está, y es un momento compartido. mm, Un adulto, un niño, pero es un momento donde hay una emoción compartida, un recuerdo compartido. eh, se ve mucho como familias, no sé, la pareja de padres y 2 3 hijos viviendo un duelo, cada uno está en su propio duelo, solos. mm. Uno está llorando en el patio, el otro encerrado en el baño, el niño, no sé, en su pieza, o entonces es como poder traer eso, ¿no? A ser vivido en conjunto. Y la sensación, la vivencia que queda de eso, ¿no? No es lo mismo Ujú. eso, transitar un duelo, pienso, volviendo a esto de los niños, pero también de un adolescente, también, ¿no? Total. Solo, en soledad o haciendo lo que se puede, porque que esto, abrazarse a otro y acompañarse mutuamente. ¿Sí? Exacto. Será un momento de llorar y ese momento es un momento. Es igual, es una pileta, no es un océano. Ujú, Es un momento y ese momento después uno se calma y esas lágrimas dejan de caer y sigue otra cosa, ¿no? Y bueno, ya es la hora de comer, igual vamos a cocinar, ¿no? Pero es importante vivir el dolor porque no se trata de evitárselos a los niños porque ya lo tienen, no le vamos a evitar nada, el dolor por la muerte de un ser querido está y es, o se queda ahí o lo trabajamos juntos, ¿no? Yo tengo esta imagen cuando acompaño que es que el duelo y el dolor y el amor están en la misma medida al principio del proceso de duelo están igual, en la misma cantidad, si pudieran ser sustancias sólidas, ¿no? Y a medida que transitamos el proceso, el dolor se va gastando, va siendo cada vez más chiquito y el amor va creciendo, ujú. de modo que al final queda el amor, queda el amor. Si no nos permitimos vivir el dolor, tampoco vivimos el amor, nos quedamos sin el pan y sin la torta.
ahí vos dijiste una palabra que me encanta pensando en esto de cómo acompañarlos, en poder decir, si tenemos que decir algo, digo, esto del permiso, ¿no? Ujú. Tenés permiso para llorar, es una etapa de permiso para esto, porque es lo que es necesario, ¿no? Porque a veces no nos permitimos no se les permite a ellos, porque hay como esta vivencia de que esto de sentirnos mal o de expresar el malestar no está bien, y ahí es donde creo que empieza como un modo no saludable de transitar un duelo, ¿no? Totalmente. Son estas cosas que hacemos como de pronto el niño empieza a llorar o está triste y no estés triste, ¿no? Bueno, no llores más, ya está, ¿no? Son las mismas frases que recibimos los adultos y no nos gustan, pero se las decimos a los niños. Sí, no. O, bueno, estás triste, no sé, bueno, vamos a comprar un alfajor en el kiosco, ¿querés que te compre algo? O, bueno, veamos los dibujitos, así nos reímos. Ujú. Sí, sí. Entonces, es esto, ¿no? De está bien estar triste, ya va a pasar, es un momento, pero es importante. Eso, ese permiso. Ujú. Sí, y de todo, ¿no? Permiso para llorar, permiso para enojarnos, permiso para también, si nos sentimos bien, ir y jugar, porque si es eso, cada niño va a tener su ritmo, su tiempo, ¿no? No es todos tenemos que estar en la misma sintonía, no, a veces el niño va a ir a canalizar jugando, y Por pero supuesto. como, ¿no? No es que el adulto quizás sí necesita estar tirado, acostado, llorando, y es un modo, y el niño quizás necesita ir y descargar. Exacto, exacto. O tiene ese momento de venir y llorar y después no vamos a ver a un niño casi nunca en quietud cuando está Ujú, triste. ujú. O está enojado o está haciendo algo o está llorando, que también es una acción, ¿no? El llanto. Entonces, a lo mejor llora, pero y a los 5 minutos está jugando como Sí, si nada, ¿no? Y eso está bien también. sí, sí. Como también ver yo por ahí acompañando un duelo gestacional, cuando hay un hermanito, a lo mejor es una familia donde la mamá se detuvo su embarazo, ese bebé murió en el útero y hay una hermanita, supongamos, de 4 o 5 años. A veces se preocupan porque ven que esa niña agarra un muñeco, ¿no? Que las nenas por ahí tienen más, ojalá los varones también tuvieran bebotes en sus casas para interactuar, pero bueno, de pronto esta niña agarra más ese bebé y lo tiene más presente, o lo lleva a la cama con ella, ¿no? Y es como, asusta un poco de decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Como esta cosa de está poniendo ahí en ese juguete al hermano que no tiene, nos preocupamos, pero es el modo que ellos tienen de también integrar la experiencia, de digerir la noticia, es a través del juego, Ujú. a través de las historias que se hacen también en eso, ¿no? Los niños por ahí con estos juegos más de armar o de, no me acuerdo cómo se llamaban estos muñequitos chiquitos que los Legos, en nuestra época, bueno, los Pini Pony, ¿no? Que eran tan bonitos. Bueno, es como eso, ¿no? O sea, dejarlos, no asustarnos ni preocuparnos, dejarlos que ellos desplieguen ahí, porque ese es su ámbito también, el juego. Ujú. Y Mari, que y ahí cada, nombraste esto de acompañar el duelo gestacional. ¿Hay algo particular que te parezca que puedas compartirle a familias que hayan transitado, que estén transitando particularmente este duelo con que tenga algún niño cercano y sí, por ahí lo mismo, Nati. Me parece que también lo primero es que debe ser un duelo vivido igual como si fuese de un adulto que falleció, ¿no? Poder usar la palabra muerte, poder usar si es posible, si se hace un velorio y esto, es importante acompañar a los niños a que participen de esa ceremonia. Es ujú, como si nos da pavor pensar en el velorio de un adulto y que un niño vaya, todavía más si es un bebé.
pero al niño no le pasa lo mismo que a nosotros. El niño se acerca y ve ahí a su hermana, a su hermano y ve a un bebé, ¿no? Entonces es como, es peor quitarles ese momento porque el niño pequeño tiene una idea de lo que es el hermanito, pero hasta ahora tiene ese contacto con el hermanito en la panza de la mamá, ¿no? No se imagina a veces cómo va a ser, aunque conozca otros bebés. Entonces, todavía con más razón es importante, si es posible ese momento, que lo vivan. Pero después es, a lo mejor ese embarazo se detuvo en el segundo trimestre, a lo mejor no es posible hacer un velorio ni tener contacto con el cuerpito, pero sí saber que va a haber un proceso de duelo para ese niño que es hermano mayor, hermana mayor ahora, que va a seguir siendo hermana mayor, hermano mayor, que ese bebé tenga un nombre, que se pueda hablar de ese bebé, de ese niño. A lo mejor en estos casos sí es más necesario acompañar con algún ritual, con algún objeto que el niño, que es este hermanito en duelo, pueda materializar eso que pasó con su hermanito que murió en algo. Entonces ahí sí, quizá esto de la naturaleza, de los bichitos, de las cosas, pero a través de los dibujos, a través de algún elemento que puedan tener, eh, la foto de una ecografía, al menos eso generalmente llegamos a tener la foto de una ecografía que pueda estar en un portarretratos, ¿no? O sea, es como lo mismo, digamos, ¿no? Este hijo existe y no porque haya muerto en el útero ha dejado de existir o deja de ser un hijo. Hay algo ahí que es muy grande, digamos, y que es difícil de tomar a veces, que es esta idea de que la vida empieza en el nacimiento. De modo que si un hijo murió en el útero antes de nacer, es como, bueno, no, esto no empezó todavía, esta vida no empezó. Entonces dejamos ahí porque total, y no, esa vida ya empezó, ya es parte, ya hay anécdotas, hay una fantasía, hay un proyecto, y para ese niño pequeño es importante. Y pienso que es sanador también para esa mamá, para ese papá, ¿no? El poder como también de nuevo, no vivir solo eso, ¿no? De nuevo, no es algo mal, es parte, forma parte de la historia de esa familia y pensaba en el portarretrato, ¿no? Bueno, ese es parte de acompañarle a esa mamá con ese duelo, de esa pérdida y, ¿no? Como, qué importante eso. Exactamente. Ya lo que es gestacional y perinatal, estas muertes y estos duelos, ya es un gran desafío para los adultos. Ujú. eh, Crear presencia de esos hijos, ¿no? Retenerlos en este sentido de que siguen estando, de que siguen siendo hijos, ¿no? Poder como tomar ellos contacto también con algo material. Es como que lo primero que viene es como si había cositas compradas y eso, no, todo al último rincón del placar, bajo 5 llaves, o se da todo, se regala todo porque no quiero tomar contacto con nada. Entonces, bueno, esto es como, primero es todo un trabajo para los adultos, de poder tomar eso y después es poder traducir eso y compartirlo con los niños, con los otros hijos. Sí, sí, tal cual. Bueno, Sí. Mari, nada, seguiríamos hablando, seguro vamos a tener otra Horas. oportunidad, porque es tan gratificante escuchar y seguir aprendiendo y seguir viendo modos tan sanos de acompañar, ¿no? Así que bueno, espero que seguro les debe haber servido a la gente que escuche. Eh, un placer, como siempre. Y bueno, ¿querés compartir, Mari, por dónde te pueden seguir, pueden contactarte si les interesa formarse con vos o por alguna familia que necesite algún espacio de los talleres para de duelo gestacional o perinatal? Dale, gracias. Primero, gracias, Nati, por esta charla y siempre es tan bonito compartir, así que bueno, sabes que acá disponible para charlar.
Em, Casi todo lo comparto, sobre todo en el Instagram, así que el Instagram es @marianherrera.psi y ahí voy como poniendo las novedades de alguna masterclass, algún encuentro de grupo o de las formaciones también. Y ahí mismo en el Instagram está el enlace a mi WhatsApp, así que ahí está mi contacto también, lo que acá a disposición para lo que necesiten. Dale, bueno, Mari, muchas gracias. Y bueno, si Nati. les gustó este episodio, si hay algo que les dejó, siempre les decimos, coméntenos, compártanle a alguna familia que le pueda servir, que esté transitando por algún duelo, porque la idea de esto siempre es como colaborar y compartir a que tengamos infancias más eh, saludables, sobre todo a adultos que podamos acompañar de un modo más armónico, amoroso, respetuoso. Así que bueno, gracias. Gracias, gracias, Bien. Nati. Gracias, Mari. Saludos a todos.